Y tal como lo hemos revisado, amigos, esta tarde la Comisión Legislativa de Participación Ciudadana y Control Social ha aprobado el informe para el primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Cabe resaltar que fueron al menos 11 proyectos los que fueron presentados y que fueron analizados al interior de esta mesa legislativa en esta materia, en el sentido de reformar la ley que rige a la función legislativa. Todos estos elementos que se plasmaron en estos 11 proyectos fueron sistematizados y condensados en uno solo, cuyo informe estará próximo ya a ser conocido por parte del Pleno de la Asamblea Nacional. De inmediato, en nuestra siguiente entrevista vamos a conocer los principales cambios que contempla el documento. Joana Cedeño, ex concejala de Santo Domingo de los Colorados, ex vicepresidenta de Santo Domingo de los Áchilas, asambleísta de Alianza País por Santo Domingo de los Áchilas, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana. Saludamos de inmediato con la asambleísta Joana Cedeño. Bienvenida a la televisión legislativa y a la radio de la Asamblea. Bueno, muchas gracias. Un saludo cordial a todos los ciudadanos en un importante trabajo al interior de la Comisión de Participación. Hemos visto que finalmente la Comisión ha aterrizado ya en la aprobación del informe para primer debate de estas reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Decíamos en la presentación de la entrevista, ustedes analizaron al menos 11 proyectos que en esta materia fueron presentados. Así es, precisamente la primera propuesta, la más integral, la más completa, presentada por la compañera presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, y los otros 10 proyectos que contemplan propuestas desde diferentes visiones políticas, tanto de asambleístas de Alianza País como de asambleístas de otros movimientos políticos. En todo caso, hemos condensado todos estos proyectos en una reforma integral que trata de alrededor de 57 artículos que en este momento se estarían reformando. Estos proyectos que fueron presentados, independiente del que fue presentado por la señora presidenta de la Asamblea en su calidad de legisladora, trataban temas muy puntuales en diferentes materias dentro del proyecto de ley. Por ejemplo, ¿qué temas se analizaban allí? Bueno, la mayoría, así es, la mayoría de los proyectos eran temas muy puntuales. Estuvimos también en la comisión recibiendo a cada uno de los proponentes de estos proyectos. Asambleístas de oposición, por ejemplo, planteaban temas relativos a los archivos de los proyectos de ley, a la armonización de la ley, en este caso la Ley Orgánica de la Función Legislativa con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que existe un desfase alrededor de los pedidos de información. Existía también procedimientos precisamente para el tema de los pedidos de información, que no existe la intermediación de la presidenta de la Asamblea. Existían también propuestas relativas a los ponentes y a la facultad que tiene el ponente para hacer incorporaciones en el segundo debate. Algunas de estas propuestas fueron acogidas y eso es importante también rescatar. A veces se cree que cuando ya llega un proyecto de ley con moción de archivo o con moción de aprobación, estos proyectos no constan o no tienen en su contenido propuestas acogidas desde los otros sectores y que solo somos los sectores, en este caso del oficialismo, los que estamos incorporando. Más bien yo quiero decir que al interior de la Comisión de Participación Ciudadana hubo un interesante debate y muchas de las propuestas, tanto del bloque oficialista como de los sectores de oposición, han sido recogidas, yo diría, en un 70%. Ahora bien, asambleísta, una vez que se condensaron todos estos elementos en un solo proyecto, por así decirlo, ¿por qué se tornó vital, si se quiere, trabajar en una reforma integral de esta ley que rige ahora mismo la función legislativa? Bueno, porque precisamente eran muchísimos artículos los que se estaban reformando, porque era necesario hacer una revisión total a este documento. Porque existían ciertos vacíos. Así es, existían ciertos vacíos, ya se lo anunció también en el informe que se dio antes de esta entrevista. El caso, por ejemplo, que ha sido tan controversial, tan comunicado a nivel nacional de la asambleísta Esperanza Galván, que existiendo la presunción de inocencia, que no existiendo una sentencia ejecutoriada en firme, en este caso ella no pierde su calidad de asambleísta. Sin embargo, la remuneración tiene que pagarse en función del trabajo que realiza un funcionario y como ella está privada de la libertad, existía un vacío legal. Hoy estamos llenando ese vacío legal con las reformas que se hacen a la Ley Orgánica de la Función Legislativa
legislativa y determinamos que, por ejemplo, en el caso de un asambleísta que es privado de libertad, inmediatamente el suplente asume las funciones de asambleísta principal con todos los derechos, con todas las obligaciones durante el tiempo que dure la privación de libertad. Si es declarado inocente, automáticamente el asambleísta que estuvo en prisión deberá ser reincorporado y si es declarado culpable, entonces, tal cual lo dicta la Constitución, será en este caso destituido ya de su cargo. Es decir, aunque no exista una sentencia penal ejecutoriada como actualmente señala la ley de la función legislativa. Así es, en el caso de que ya sea declarado culpable, ahí sí perdería la calidad de asambleísta. Sí. Mientras tanto, lo que se haría es una suspensión en cuanto a la remuneración que se realiza porque no va a poder realizar el trabajo, eso es evidente desde... Porque no participa de la actividad legislativa. Participa de la actividad legislativa. Actualmente el asambleísta tenía que presentar una excusa cada vez que se daba una sesión, pero los demás días donde no habían sesiones, igual seguía percibiendo el sueldo del asambleísta que estaba en prisión. Entonces, hoy ya con estas reformas creo que va a quedar sumamente claro para que el CAL y en este caso todo el Pleno pueda resolver en casos como este. Usted hablaba de una propuesta un poco más completa e integral presentada por parte de la presidenta de la Asamblea en su calidad de asambleísta. ¿Con qué elementos nuevos, por así llamarlos, nos encontramos? Bueno, la presidenta de la Asamblea nos ha presentado, como decía, la propuesta más integral. Por ejemplo, se incorpora todo un capítulo que norma la consulta prelegislativa. Actualmente esto estaba solamente a nivel de reglamento. Hemos incorporado también en ese capítulo observaciones del asambleísta Miguel Carvajal en su condición de presidente de una de las comisiones que ha llevado a la práctica los procesos de consulta prelegislativa y de hecho esta propuesta se ha nutrido de la experiencia de los compañeros asambleístas en la materia, pero además se ha nutrido, por ejemplo, de los pueblos ancestrales titulares de derechos colectivos que también en 4 talleres que se realizaron en Quito, en Ibarra, en Santo Domingo y en la provincia de Guayas pudieron también darnos sus aportes, sus planteamientos alrededor de este tema. Dentro de la propuesta de Gabriela también se incorporan algunos temas de forma, otros temas que tienen que ver con armonizar la ley orgánica de la función legislativa con otras leyes como la ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública. También se norman procedimientos para regular las responsabilidades y las irresponsabilidades de los asambleístas en cuanto a sanciones que se podrían determinar por ley. También se norma un procedimiento, por ejemplo, en el caso de que un asambleísta presidente de una comisión se ausente de manera definitiva. Actualmente el procedimiento establecía que nuevamente la comisión tenía que convocarse para elegir un nuevo presidente cuando en todos los cuerpos colegiados el vicepresidente es el que asume inmediatamente de manera automática, en este caso de manera definitiva, y más bien a quien hay que reemplazar es al vicepresidente que queda vacante ese espacio. Entonces, asimismo se establecen, por ejemplo, causales para la destitución de los presidentes cuando estos no hayan cumplido con la actividad, porque podría suceder también que presidentes de comisiones no convoquen cuando hay temas en agenda, cuando hay leyes en agenda, y de pronto eso también podría retrasar un poco el trabajo legislativo. Uno de los temas de los que más se ha hablado en este último tiempo a propósito del trámite de estas reformas tiene que ver con las sanciones por ausencias, tanto en la participación en sesiones de comisiones cuanto en las sesiones de pleno. ¿Qué se estableció? Bueno, ahí hubo un gran debate al interior de la comisión, no solamente por los asambleístas principales, también recibimos propuestas de los asambleístas alternos que de una manera se ven afectados porque hay asambleístas que no asisten al pleno. Nosotros tenemos en la propia Comisión de Participación Ciudadana un asambleísta que ha venido una vez a una sesión. Y yo digo, esto no solamente implica un tema de responsabilidad o de irresponsabilidad del asambleísta, primero de manera personal, luego con sus ciudadanos que en este caso lo han elegido para desempeñar una función. También la ley y la Constitución es clara en decir que un asambleísta no puede realizar ninguna otra actividad, ni pública ni privada, a excepción de la cátedra universitaria. Entonces no tiene sentido, no hay justificación alguna para que un asambleísta no asista al pleno. Esto retrasa el trabajo legislativo. Evidentemente hoy, por ejemplo, que tenemos una agenda para aprobar 30 leyes, todas estas leyes tienen que ser procesadas en las comisiones. A veces las comisiones no se reúnen por falta de quórum, precisamente por la inexistencia de estos asambleístas, y lo que hemos planteado en este sentido es armonizando también la ley orgánica de la función legislativa con otras leyes como la LOCEP, que rige a los servidores públicos, donde existe un régimen sancionatorio progresivo, es decir, primero hay un llamado de atención que puede ser verbal o por escrito, luego hay de pronto una
una sanción de carácter pecuniario y luego existe ya un proceso administrativo ya para determinar si es que incluso podría ir hasta la salida, destitución del funcionario de su cargo. En el caso de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, entendiendo que los asambleístas somos también funcionarios públicos, pero que además somos elegidos por la ciudadanía y tal cual lo establece el artículo 127 de la Constitución, donde se establecen las causales, pero además en la parte final también plantea la posibilidad de que vía ley se reglamenten otras responsabilidades. Estamos planteando entonces un régimen sancionatorio que vaya desde el 60% de la remuneración mensual si por primera ocasión el asambleísta ha faltado injustificadamente el 40% de las sesiones. Si esto se reitera dentro del periodo de 6 meses por una segunda ocasión, podría existir una sanción de tipo ya suspensión de las actividades y suspensión de todos los derechos del sueldo y en tercera ocasión ya ir hasta la destitución del asambleísta. Ahora bien, asambleísta Cedeño, y un poco para finalizar, el tema de la fiscalización, ¿hay aspectos que se abordan dentro de este proyecto de reformas? Sí, la comisión de fiscalización se le incorpora dentro de las demás comisiones, ya es una comisión permanente. La conformación de la comisión no ha cambiado, sin embargo, el rol de la comisión se fortalece, inclusive hoy que votábamos el informe, tuvimos 7 votos afirmativos, 3 abstenciones. Eso demuestra que a pesar de que los asambleístas de oposición de pronto no estuvieron de acuerdo en el contenido total del proyecto, han estado de acuerdo y aportando en muchos temas y precisamente una de las asambleístas de oposición planteaba que sí se fortalece el trabajo fiscalizador de la asamblea y se le devuelve a los asambleístas el rol fiscalizador cuando se habla de que, por ejemplo, los pedidos de información tengan que ser registrados en la Asamblea Nacional, en las instancias que la presidencia determine para el efecto, más no que exista una intermediación por parte de la presidenta. Y ahora que el informe para primer debate ha sido aprobado, resta que sea puesto en conocimiento ya de los legisladores para su tratamiento correspondiente en el Pleno. Así es lo que estaremos atentos también nosotros, ojalá sea en esta misma semana y bueno, 45 días más le restarían a la comisión para poder tener un segundo informe ya definitivo. Y haremos el seguimiento. Gracias, asambleísta, por habernos acompañado. Gracias. La asambleísta Joana Cedeño, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, a propósito de la aprobación esta tarde del informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.